Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. ¿Qué es su prosa? Creí que era una leyenda. He servido a mi país por 2 años. Es hora de pasar. Sí, le estoy haciendo un favor, quitándole todo su dinero. Y estás en la silla de mi padre. Solo, firma aquí. Oh, definitivamente. Conflicto de intereses y fraude. Ahora la empresa es mía y voy a empezar a hacer algunas mejoras. Los reclusos se quedan más tiempo del que deberían. Se están negando libertades. ¿Cómo vas a hacer eso? Papá confiaba en él. Además, soy la única persona viva. Te voy a dar un consejo. Miles. Yo no hice eso. No lo hice, yo no hice. Ay, ¿de verdad necesitas esa operación? ¿Ah, sí? ¡Oh! Déjalo en paz. Soy el hombre que está a punto de destruir tu vida. Ahora lárgate de aquí. No eres nada más que una pequeña perra. ¿Qué carajos dijiste? No soy una pequeña perra. ¡Mátenlo! ¡Todos dense la vuelta! ¡Ahora! Encontré nuestro problema. ¿Lo sabía? Ha estado involucrado en un grave caso de corrupción y tengo pruebas. No tengo idea de qué está hablando este lunático. Rey de la prisión encubierto. Historia completa. Troy Poe, un ex soldado condecorado por su valentía en misiones secretas, recibe una herencia inesperada tras la muerte de su padre, una prisión privada llamada Southgate. Lo que parece ser una oportunidad para cambiar de rumbo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubre que la prisión está sumida en una red de corrupción, violencia y tráfico de influencias. La infiltración. Decidido a limpiar el legado de su familia, Troy toma una decisión radical. Se infiltra en la prisión como un recluso más, ocultando su verdadera identidad como propietario. Su objetivo es descubrir quiénes manejan los hilos del crimen desde dentro. Para ello, adopta el nombre de Colton Roberts y se mezcla con los internos, enfrentando las duras condiciones del encierro. El guardián traidor. Dentro de Southgate, Troy se encuentra con el jefe de seguridad, John Parker, un hombre que había sido amigo de su padre y en quien Troy confiaba plenamente. Sin embargo, pronto descubre que Parker es el cerebro detrás de la red criminal que opera en la prisión. Parker controla el tráfico de drogas, extorsiona a los internos y manipula las sentencias para mantener a ciertos prisioneros encerrados indefinidamente. El anciano y la doctora. Durante su estancia, Troy se cruza con 2 figuras clave, un anciano frágil llamado Miles, cuya condena ha sido extendida injustamente, y la doctora Elena, una profesional valiente que trabaja en la enfermería de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero está atrapada entre su deber y el miedo a represalias. Troy se convierte en su protector y entre ellos surge una conexión profunda basada en la confianza y el deseo de justicia. La lucha por la verdad. A medida que Troy recopila pruebas, se enfrenta a múltiples obstáculos. Peleas entre internos, amenazas de los guardias corruptos y la constante presión de mantener su identidad oculta. En una escena clave, Troy salva a Miles de un intento de asesinato ordenado por Parker, lo que despierta sospechas entre los demás reclusos. Algunos comienzan a verlo como un líder, mientras otros lo consideran una amenaza. El conflicto legal. Fuera de la prisión, los abogados de Troy intentan recuperar el control administrativo de Southgate. Sin embargo, Parker ha manipulado documentos y convencido a la junta directiva de que Troy es un impostor.
En una reunión tensa, Troy logra escapar temporalmente de la prisión y confronta a los directivos, revelando pruebas de fraude y corrupción. Con la ayuda de Elena y un fiscal honesto, inicia un proceso legal para recuperar su propiedad. El desenlace. La historia culmina en una revuelta dentro de Southgate. Troy, ahora revelado como el verdadero dueño, lidera a los internos en una protesta pacífica que expone las atrocidades cometidas por Parker y su equipo. La policía interviene y, tras una investigación, Parker es arrestado junto con varios guardias. Miles es liberado, Elena recibe reconocimiento por su valentía y Troy comienza la reforma de la prisión, transformándola en un centro de rehabilitación justo y humano. Troy Poe nunca quiso heredar nada. Tras años de servicio militar en operaciones encubiertas, lo único que deseaba era paz. Pero cuando su padre muere en circunstancias misteriosas, Troy se ve obligado a regresar a su ciudad natal. Allí descubre que ha heredado Southgate, una prisión privada de alta seguridad. Lo que parecía un regalo se convierte en una maldición. La prisión está plagada de corrupción, violencia y secretos que su padre nunca reveló. Capítulo 2. Bajo identidad falsa. Troy decide infiltrarse como prisionero para descubrir la verdad desde dentro. Con ayuda de un juez aliado, falsifica su condena y adopta el nombre de Colton Roberts. Nadie sabe que es el verdadero dueño. Entra a Southgate como un recluso más, enfrentando la brutalidad del sistema, los códigos internos de los presos y la vigilancia constante de los guardias. Capítulo 3. El infierno de Southgate. La prisión es un mundo aparte. Las reglas no las dicta la ley, sino el miedo. Los internos están divididos en facciones: los hijos del hierro, los cuervos negros y los solitarios. Cada grupo tiene su líder y todos responden a un poder mayor: el jefe de seguridad, John Parker. Troy pronto descubre que Parker controla el tráfico de drogas, las peleas clandestinas y las sentencias manipuladas. Parker fue amigo de su padre, pero ahora es el tirano de Southgate. Capítulo 4. Aliados inesperados. Troy se gana la confianza de Miles, un anciano condenado injustamente, y de Elena, la doctora de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero teme por su vida. Troy le revela su verdadera identidad y juntos comienzan a recopilar pruebas. Miles, con su memoria prodigiosa, recuerda detalles clave de transacciones ilegales, visitas secretas y nombres que nadie se atreve a mencionar. Capítulo 5. El juego de Parker sospecha de Troy. Lo somete a pruebas, lo enfrenta a peleas. Parte 1. El legado maldito. Capítulo 1. El regreso del hijo pródigo. Troy Poe, un excomandante de operaciones especiales, regresa a su país tras años de misiones encubiertas. Su padre, Don Esteban Poe, ha muerto en un accidente automovilístico que la prensa califica como fortuito, pero Troy sospecha que fue un asesinato. En la lectura del testamento, se revela que Troy es el único heredero de Sub Rosa, una prisión privada con más de 3.000 internos. La junta directiva, liderada por el siniestro licenciado Barragán, intenta convencerlo de vender la prisión a una corporación extranjera. Troy se niega y comienza a investigar los archivos de su padre. Capítulo 2. Descubrimientos inquietantes. Troy descubre que Sub Rosa no es solo una prisión, es un centro de tráfico humano, lavado de dinero y experimentación ilegal. Los internos son usados como mano de obra esclava, sujetos de pruebas médicas y moneda de cambio entre carteles. El sistema judicial está coludido. Jueces corruptos envían inocentes a Sub Rosa para alimentar el negocio. Troy decide infiltrarse como prisionero para entender el sistema desde adentro. Con ayuda de una agente federal encubierta, Valeria Cruz, falsifican su arresto por homicidio. Parte 2. Dentro del infierno. Capítulo 3. El prisionero 47.
Troy entra a Sub Rosa como el prisionero número 47. Nadie conoce su verdadera identidad. Desde el primer día, es testigo de la brutalidad. Peleas organizadas, castigos públicos, desapariciones nocturnas. Los guardias, liderados por el despiadado Capitán Rojas, controlan todo con puño de hierro. Troy se gana la confianza de varios internos. Miguel, el maestro, un profesor encarcelado por denunciar corrupción. Doña Rosa, una doctora que se negó a colaborar con un cartel. Abuelo, un anciano que lleva 40 años preso por un crimen que no cometió. El gato, un joven hacker que fue atrapado por revelar secretos del gobierno. Juntos forman una célula de resistencia. Capítulo 4. El mapa oculto. Troy descubre que bajo la prisión hay túneles secretos usados para transportar drogas y armas. Con ayuda del gato, acceden a los planos originales y descubren una cámara oculta, donde se realizan experimentos médicos con prisioneros. Mientras tanto, Valeria Cruz intenta proteger la identidad de Troy desde afuera, pero es descubierta por Barragán y secuestrada. Parte 3. Rebelión y sacrificio. Capítulo 5. El motín silencioso. Troy y su grupo comienzan a sabotear operaciones internas, incendian almacenes, liberan prisioneros de celdas de castigo, filtran información a periodistas. El Capitán Rojas intensifica la represión. Abuelo muere protegiendo a Troy durante una redada. El motín se convierte en una guerra interna. Los prisioneros se dividen entre los que apoyan a Troy y los que temen represalias. Troy revela su identidad a los líderes de las bandas internas y los convence de unirse contra el sistema. Capítulo 6. El juicio de los traidores. Valeria logra escapar y entrega pruebas al fiscal general. Se inicia una investigación nacional. Barragán y Rojas son arrestados, pero el sistema intenta encubrir los crímenes. Troy decide enfrentar a los jueces corruptos en un juicio público. Durante el juicio, se presentan testimonios de prisioneros, grabaciones secretas y documentos que prueban la red criminal. La opinión pública se vuelca a favor de Troy. Parte 4. Redención y renacimiento. Capítulo 7. La transformación. El gobierno interviene Sub Rosa. Troy es nombrado director interino. En lugar de cerrar la prisión, decide transformarla en un centro de rehabilitación. Se eliminan las celdas de castigo, se crean aulas, talleres y espacios de terapia. Los exguardias son juzgados. Los prisioneros que colaboraron con el sistema reciben penas adicionales. Los inocentes son liberados. Troy crea un consejo interno de prisioneros para tomar decisiones colectivas. El gato diseña un sistema digital para monitorear transparencia. Doña Rosa lidera el área médica. Miguel abre una escuela dentro del penal. Capítulo 8. El nuevo rey Troy rechaza ofertas políticas y mediáticas. Su objetivo no es fama, sino justicia. En una ceremonia simbólica, los internos lo coronan como el rey de la prisión, no por poder, sino por haberles devuelto la dignidad. La historia de Sub Rosa se convierte en un símbolo de resistencia. Troy escribe un libro titulado Desde Adentro, donde narra su experiencia. Epílogo. Años después, Sub Rosa es reconocida internacionalmente como modelo de reinserción. Troy vive en una pequeña casa cerca del penal, visitando a los internos cada semana. En una entrevista final dice: "No vine a castigar, vine a entender. Y al entender, todos fuimos liberados". Rey de la prisión encubierto. Historia completa. Troy Poe, un ex soldado condecorado por su valentía en misiones secretas, recibe una herencia inesperada tras la muerte de su padre, una prisión privada llamada Southgate. Lo que parece ser una oportunidad para cambiar de rumbo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubre que la prisión está sumida en una red de corrupción, violencia y tráfico de influencias. La infiltración.
Decidido a limpiar el legado de su familia, Troy toma una decisión radical. Se infiltra en la prisión como un recluso más, ocultando su verdadera identidad como propietario. Su objetivo es descubrir quiénes manejan los hilos del crimen desde dentro. Para ello, adopta el nombre de Colton Roberts y se mezcla con los internos, enfrentando las duras condiciones del encierro. El guardián traidor. Dentro de Southgate, Troy se encuentra con el jefe de seguridad, John Parker, un hombre que había sido amigo de su padre y en quien Troy confiaba plenamente. Sin embargo, pronto descubre que Parker es el cerebro detrás de la red criminal que opera en la prisión. Parker controla el tráfico de drogas, extorsiona a los internos y manipula las sentencias para mantener a ciertos prisioneros encerrados indefinidamente. El anciano y la doctora. Durante su estancia, Troy se cruza con dos figuras clave, un anciano frágil llamado Miles, cuya condena ha sido extendida injustamente, y la doctora Elena, una profesional valiente que trabaja en la enfermería de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero está atrapada entre su deber y el miedo a represalias. Troy se convierte en su protector y entre ellos surge una conexión profunda basada en la confianza y el deseo de justicia. La lucha por la verdad. A medida que Troy recopila pruebas, se enfrenta a múltiples obstáculos. Peleas entre internos, amenazas de los guardias corruptos y la constante presión de mantener su identidad oculta. En una escena clave, Troy salva a Miles de un intento de asesinato ordenado por Parker, lo que despierta sospechas entre los demás reclusos. Algunos comienzan a verlo como un líder, mientras otros lo consideran una amenaza. El conflicto legal. Fuera de la prisión, los abogados de Troy intentan recuperar el control administrativo de Southgate. Sin embargo, Parker ha manipulado documentos y convencido a la junta directiva de que Troy es un impostor. En una reunión tensa, Troy logra escapar temporalmente de la prisión y confronta a los directivos, revelando pruebas de fraude y corrupción. Con la ayuda de Elena y un fiscal honesto, inicia un proceso legal para recuperar su propiedad. El desenlace. La historia culmina en una revuelta dentro de Southgate. Troy, ahora revelado como el verdadero dueño, lidera a los internos en una protesta pacífica que expone las atrocidades cometidas por Parker y su equipo. La policía interviene y tras una investigación, Parker es arrestado junto con varios guardias. Miles es liberado, Elena recibe reconocimiento por su valentía y Troy comienza la reforma de la prisión, transformándola en un centro de rehabilitación justo y humano. Troy Poe nunca quiso heredar nada. Tras años de servicio militar en operaciones encubiertas, lo único que deseaba era paz. Pero cuando su padre muere en circunstancias misteriosas, Troy se ve obligado a regresar a su ciudad natal. Allí descubre que ha heredado Southgate, una prisión privada de alta seguridad. Lo que parecía un regalo se convierte en una maldición. La prisión está plagada de corrupción, violencia y secretos que su padre nunca reveló. Capítulo 2. Bajo identidad falsa. Troy decide infiltrarse como prisionero para descubrir la verdad desde dentro. Con ayuda de un juez aliado, falsifica su condena y adopta el nombre de Colton Roberts. Nadie sabe que es el verdadero dueño. Entra a Southgate como un recluso más, enfrentando la brutalidad del sistema, los códigos internos de los presos y la vigilancia constante de los guardias. Capítulo 3. El infierno de Southgate. La prisión es un mundo aparte. Las reglas no las dicta la ley, sino el miedo. Los internos están divididos en facciones: los hijos del hierro, los cuervos negros y los solitarios. Cada grupo tiene su líder y todos responden a un poder mayor: el jefe de seguridad, John Parker. Troy pronto descubre que Parker controla el tráfico de drogas, las peleas clandestinas y las sentencias manipuladas. Parker fue amigo de su padre, pero ahora es el tirano de Southgate. Capítulo 4. Aliados inesperados.
Troy se gana la confianza de Miles, un anciano condenado injustamente, y de Elena, la doctora de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero teme por su vida. Troy le revela su verdadera identidad y juntos comienzan a recopilar pruebas. Miles, con su memoria prodigiosa, recuerda detalles clave de transacciones ilegales, visitas secretas y nombres que nadie se atreve a mencionar. Capítulo 5. El juego de Parker sospecha de Troy. Lo somete a pruebas, lo enfrenta a peleas. Parte 1. El legado maldito. Capítulo 1. El regreso del hijo pródigo. Troy Poe, un excomandante de operaciones especiales, regresa a su país tras años de misiones encubiertas. Su padre, Don Esteban Poe, ha muerto en un accidente automovilístico que la prensa califica como fortuito, pero Troy sospecha que fue un asesinato. En la lectura del testamento, se revela que Troy es el único heredero de Sub Rosa, una prisión privada con más de 3.000 internos. La junta directiva, liderada por el siniestro licenciado Barragán, intenta convencerlo de vender la prisión a una corporación extranjera. Troy se niega y comienza a investigar los archivos de su padre. Capítulo 2. Descubrimientos inquietantes. Troy descubre que Sub Rosa no es solo una prisión, es un centro de tráfico humano, lavado de dinero y experimentación ilegal. Los internos son usados como mano de obra esclava, sujetos de pruebas médicas y moneda de cambio entre carteles. El sistema judicial está coludido. Jueces corruptos envían inocentes a Sub Rosa para alimentar el negocio. Troy decide infiltrarse como prisionero para entender el sistema desde adentro. Con ayuda de una agente federal encubierta, Valeria Cruz, falsifican su arresto por homicidio. Parte 2. Dentro del infierno. Capítulo 3. El prisionero 47. Troy entra a Sub Rosa como el prisionero número 47. Nadie conoce su verdadera identidad. Desde el primer día, es testigo de la brutalidad. Peleas organizadas, castigos públicos, desapariciones nocturnas. Los guardias, liderados por el despiadado Capitán Rojas, controlan todo con puño de hierro. Troy se gana la confianza de varios internos. Miguel el Maestro, un profesor encarcelado por denunciar corrupción. Doña Rosa, una doctora que se negó a colaborar con un cartel. Abuelo, un anciano que lleva 40 años preso por un crimen que no cometió. El Gato, un joven hacker que fue atrapado por revelar secretos del gobierno. Juntos forman una célula de resistencia. Capítulo 4. El mapa oculto. Troy descubre que bajo la prisión hay túneles secretos usados para transportar drogas y armas. Con ayuda del Gato, acceden a los planos originales y descubren una cámara oculta, donde se realizan experimentos médicos con prisioneros. Mientras tanto, Valeria Cruz intenta proteger la identidad de Troy desde afuera, pero es descubierta por Barragán y secuestrada. Parte 3. Rebelión y sacrificio. Capítulo 5. El motín silencioso. Troy y su grupo comienzan a sabotear operaciones internas, incendian almacenes, liberan prisioneros de celdas de castigo, filtran información a periodistas. El Capitán Rojas intensifica la represión. Abuelo muere protegiendo a Troy durante una redada. El motín se convierte en una guerra interna. Los prisioneros se dividen entre los que apoyan a Troy y los que temen represalias. Troy revela su identidad a los líderes de las bandas internas y los convence de unirse contra el sistema. Capítulo 6. El juicio de los traidores. Valeria logra escapar y entrega pruebas al fiscal general. Se inicia una investigación nacional. Barragán y Rojas son arrestados, pero el sistema intenta encubrir los crímenes. Troy decide enfrentar a los jueces corruptos en un juicio público. Durante el juicio, se presentan testimonios de prisioneros, grabaciones secretas y documentos que prueban la red criminal. La opinión pública se vuelca a favor de Troy. Parte 4. Redención y renacimiento. Capítulo 7. La transformación.
El gobierno interviene sub rosa. Troy es nombrado director interino. En lugar de cerrar la prisión, decide transformarla en un centro de rehabilitación. Se eliminan las celdas de castigo, se crean aulas, talleres y espacios de terapia. Los exguardias son juzgados. Los prisioneros que colaboraron con el sistema reciben penas adicionales. Los inocentes son liberados. Troy crea un consejo interno de prisioneros para tomar decisiones colectivas. El Gato diseña un sistema digital para monitorear transparencia. Doña Rosa lidera el área médica. Miguel abre una escuela dentro del penal. Capítulo 8. El nuevo rey Troy rechaza ofertas políticas y mediáticas. Su objetivo no es fama, sino justicia. En una ceremonia simbólica, los internos lo coronan como el rey de la prisión, no por poder, sino por haberles devuelto la dignidad. La historia de Sub Rosa se convierte en un símbolo de resistencia. Troy escribe un libro titulado Desde Adentro, donde narra su experiencia. Epílogo. Años después, Sub Rosa es reconocida internacionalmente como modelo de reinserción. Troy vive en una pequeña casa cerca del penal, visitando a los internos cada semana. En una entrevista final dice: "No vine a castigar, vine a entender, y al entender, todos fuimos liberados". Rey de la prisión encubierto. Historia completa. Troy Poe, un ex soldado condecorado por su valentía en misiones secretas, recibe una herencia inesperada tras la muerte de su padre, una prisión privada llamada Southgate. Lo que parece ser una oportunidad para cambiar de rumbo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubre que la prisión está sumida en una red de corrupción, violencia y tráfico de influencias. La infiltración. Decidido a limpiar el legado de su familia, Troy toma una decisión radical. Se infiltra en la prisión como un recluso más, ocultando su verdadera identidad como propietario. Su objetivo es descubrir quiénes manejan los hilos del crimen desde dentro. Para ello, adopta el nombre de Colton Roberts y se mezcla con los internos, enfrentando las duras condiciones del encierro. El guardián traidor. Dentro de Southgate, Troy se encuentra con el jefe de seguridad, John Parker, un hombre que había sido amigo de su padre y en quien Troy confiaba plenamente. Sin embargo, pronto descubre que Parker es el cerebro detrás de la red criminal que opera en la prisión. Parker controla el tráfico de drogas, extorsiona a los internos y manipula las sentencias para mantener a ciertos prisioneros encerrados indefinidamente. El anciano y la doctora. Durante su estancia, Troy se cruza con dos figuras clave: un anciano frágil llamado Miles, cuya condena ha sido extendida injustamente, y la doctora Elena, una profesional valiente que trabaja en la enfermería de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero está atrapada entre su deber y el miedo a represalias. Troy se convierte en su protector y entre ellos surge una conexión profunda basada en la confianza y el deseo de justicia. La lucha por la verdad. A medida que Troy recopila pruebas, se enfrenta a múltiples obstáculos: peleas entre internos, amenazas de los guardias corruptos y la constante presión de mantener su identidad oculta. En una escena clave, Troy salva a Miles de un intento de asesinato ordenado por Parker, lo que despierta sospechas entre los demás reclusos. Algunos comienzan a verlo como un líder, mientras otros lo consideran una amenaza. El conflicto legal. Fuera de la prisión, los abogados de Troy intentan recuperar el control administrativo de Southgate. Sin embargo, Parker ha manipulado documentos y convencido a la junta directiva de que Troy es un impostor. En una reunión tensa, Troy logra escapar temporalmente de la prisión y confronta a los directivos, revelando pruebas de fraude y corrupción. Con la ayuda de Elena y un fiscal honesto, inicia un proceso legal para recuperar su propiedad. El desenlace. La historia culmina en una revuelta dentro de Southgate.
Troy, ahora revelado como el verdadero dueño, lidera a los internos en una protesta pacífica que expone las atrocidades cometidas por Parker y su equipo. La policía interviene y tras una investigación, Parker es arrestado junto con varios guardias. Miles es liberado, Elena recibe reconocimiento por su valentía y Troy comienza la reforma de la prisión, transformándola en un centro de rehabilitación justo y humano. Troy Poe nunca quiso heredar nada. Tras años de servicio militar en operaciones encubiertas, lo único que deseaba era paz. Pero cuando su padre muere en circunstancias misteriosas, Troy se ve obligado a regresar a su ciudad natal. Allí descubre que ha heredado Southgate, una prisión privada de alta seguridad. Lo que parecía un regalo se convierte en una maldición. La prisión está plagada de corrupción, violencia y secretos que su padre nunca reveló. Capítulo 2. Bajo identidad falsa. Troy decide infiltrarse como prisionero para descubrir la verdad desde dentro. Con ayuda de un juez aliado, falsifica su condena y adopta el nombre de Colton Roberts. Nadie sabe que es el verdadero dueño. Entra a Southgate como un recluso más, enfrentando la brutalidad del sistema, los códigos internos de los presos y la vigilancia constante de los guardias. Capítulo 3. El infierno de Southgate. La prisión es un mundo aparte. Las reglas no las dicta la ley, sino el miedo. Los internos están divididos en facciones: los hijos del hierro, los cuervos negros y los solitarios. Cada grupo tiene su líder y todos responden a un poder mayor: el jefe de seguridad, John Parker. Troy pronto descubre que Parker controla el tráfico de drogas, las peleas clandestinas y las sentencias manipuladas. Parker fue amigo de su padre, pero ahora es el tirano de Southgate. Capítulo 4. Aliados inesperados. Troy se gana la confianza de Miles, un anciano condenado injustamente, y de Elena, la doctora de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero teme por su vida. Troy le revela su verdadera identidad y juntos comienzan a recopilar pruebas. Miles, con su memoria prodigiosa, recuerda detalles clave de transacciones ilegales, visitas secretas y nombres que nadie se atreve a mencionar. Capítulo 5. El juego de Parker sospecha de Troy. Lo somete a pruebas, lo enfrenta a peleas. Parte 1. El legado maldito. Capítulo 1. El regreso del hijo pródigo. Troy Poe, un excomandante de operaciones especiales, regresa a su país tras años de misiones encubiertas. Su padre, Don Esteban Poe, ha muerto en un accidente automovilístico que la prensa califica como fortuito, pero Troy sospecha que fue un asesinato. En la lectura del testamento, se revela que Troy es el único heredero de Sub Rosa, una prisión privada con más de 3.000 internos. La junta directiva, liderada por el siniestro licenciado Barragán, intenta convencerlo de vender la prisión a una corporación extranjera. Troy se niega y comienza a investigar los archivos de su padre. Capítulo 2. Descubrimientos inquietantes. Troy descubre que Sub Rosa no es solo una prisión, es un centro de tráfico humano, lavado de dinero y experimentación ilegal. Los internos son usados como mano de obra esclava, sujetos de pruebas médicas y moneda de cambio entre carteles. El sistema judicial está coludido. Jueces corruptos envían inocentes a Sub Rosa para alimentar el negocio. Troy decide infiltrarse como prisionero para entender el sistema desde adentro. Con ayuda de una agente federal encubierta, Valeria Cruz, falsifican su arresto por homicidio. Parte 2. Dentro del infierno. Capítulo 3. El prisionero 47. Troy entra a Sub Rosa como el prisionero número 47. Nadie conoce su verdadera identidad. Desde el primer día, es testigo de la brutalidad. Peleas organizadas, castigos públicos, desapariciones nocturnas. Los guardias, liderados por el despiadado Capitán Rojas, controlan todo con puño de hierro. Troy se gana la confianza de varios internos.
Miguel el Maestro, un profesor encarcelado por denunciar corrupción. Doña Rosa, una doctora que se negó a colaborar con un cartel. Abuelo, un anciano que lleva 40 años preso por un crimen que no cometió. El Gato, un joven hacker que fue atrapado por revelar secretos del gobierno. Juntos forman una célula de resistencia. Capítulo 4. El mapa oculto. Troy descubre que bajo la prisión hay túneles secretos usados para transportar drogas y armas. Con ayuda del Gato, acceden a los planos originales y descubren una cámara oculta, donde se realizan experimentos médicos con prisioneros. Mientras tanto, Valeria Cruz intenta proteger la identidad de Troy desde afuera, pero es descubierta por Barragán y secuestrada. Parte 3. Rebelión y sacrificio. Capítulo 5. El motín silencioso. Troy y su grupo comienzan a sabotear operaciones internas, incendian almacenes, liberan prisioneros de celdas de castigo, filtran información a periodistas. El Capitán Rojas intensifica la represión. Abuelo muere protegiendo a Troy durante una redada. El motín se convierte en una guerra interna. Los prisioneros se dividen entre los que apoyan a Troy y los que temen represalias. Troy revela su identidad a los líderes de las bandas internas y los convence de unirse contra el sistema. Capítulo 6. El juicio de los traidores. Valeria logra escapar y entrega pruebas al fiscal general. Se inicia una investigación nacional. Barragán y Rojas son arrestados, pero el sistema intenta encubrir los crímenes. Troy decide enfrentar a los jueces corruptos en un juicio público. Durante el juicio, se presentan testimonios de prisioneros, grabaciones secretas y documentos que prueban la red criminal. La opinión pública se vuelca a favor de Troy. Parte 4. Redención y renacimiento. Capítulo 7. La transformación. El gobierno interviene sub rosa. Troy es nombrado director interino. En lugar de cerrar la prisión, decide transformarla en un centro de rehabilitación. Se eliminan las celdas de castigo, se crean aulas, talleres y espacios de terapia. Los exguardias son juzgados. Los prisioneros que colaboraron con el sistema reciben penas adicionales. Los inocentes son liberados. Troy crea un consejo interno de prisioneros para tomar decisiones colectivas. El Gato diseña un sistema digital para monitorear transparencia. Doña Rosa lidera el área médica. Miguel abre una escuela dentro del penal. Capítulo 8. El nuevo rey Troy rechaza ofertas políticas y mediáticas. Su objetivo no es fama, sino justicia. En una ceremonia simbólica, los internos lo coronan como el rey de la prisión, no por poder, sino por haberles devuelto la dignidad. La historia de Sub Rosa se convierte en un símbolo de resistencia. Troy escribe un libro titulado Desde Adentro, donde narra su experiencia. Epílogo. Años después, Sub Rosa es reconocida internacionalmente como modelo de reinserción. Troy vive en una pequeña casa cerca del penal, visitando a los internos cada semana. En una entrevista final dice: "No vine a castigar, vine a entender, y al entender, todos fuimos liberados". Rey de la prisión encubierto. Historia completa. Troy Poe, un ex soldado condecorado por su valentía en misiones secretas, recibe una herencia inesperada tras la muerte de su padre, una prisión privada llamada Southgate. Lo que parece ser una oportunidad para cambiar de rumbo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubre que la prisión está sumida en una red de corrupción, violencia y tráfico de influencias. La infiltración. Decidido a limpiar el legado de su familia, Troy toma una decisión radical. Se infiltra en la prisión como un recluso más, ocultando su verdadera identidad como propietario. Su objetivo es descubrir quiénes manejan los hilos del crimen desde dentro. Para ello, adopta el nombre de Colton Roberts y se mezcla con los internos, enfrentando las duras condiciones del encierro. El guardián traidor. Dentro de Southgate,
Troy se encuentra con el jefe de seguridad, John Parker, un hombre que había sido amigo de su padre y en quien Troy confiaba plenamente. Sin embargo, pronto descubre que Parker es el cerebro detrás de la red criminal que opera en la prisión. Parker controla el tráfico de drogas, extorsiona a los internos y manipula las sentencias para mantener a ciertos prisioneros encerrados indefinidamente. El anciano y la doctora. Durante su estancia, Troy se cruza con dos figuras clave, un anciano frágil llamado Miles, cuya condena ha sido extendida injustamente, y la doctora Elena, una profesional valiente que trabaja en la enfermería de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero está atrapada entre su deber y el miedo a represalias. Troy se convierte en su protector y entre ellos surge una conexión profunda basada en la confianza y el deseo de justicia. La lucha por la verdad. A medida que Troy recopila pruebas, se enfrenta a múltiples obstáculos. Peleas entre internos, amenazas de los guardias corruptos y la constante presión de mantener su identidad oculta. En una escena clave, Troy salva a Miles de un intento de asesinato ordenado por Parker, lo que despierta sospechas entre los demás reclusos. Algunos comienzan a verlo como un líder, mientras otros lo consideran una amenaza. El conflicto legal. Fuera de la prisión, los abogados de Troy intentan recuperar el control administrativo de Southgate. Sin embargo, Parker ha manipulado documentos y convencido a la junta directiva de que Troy es un impostor. En una reunión tensa, Troy logra escapar temporalmente de la prisión y confronta a los directivos, revelando pruebas de fraude y corrupción. Con la ayuda de Elena y un fiscal honesto, inicia un proceso legal para recuperar su propiedad. El desenlace. La historia culmina en una revuelta dentro de Southgate. Troy, ahora revelado como el verdadero dueño, lidera a los internos en una protesta pacífica que expone las atrocidades cometidas por Parker y su equipo. La policía interviene y, tras una investigación, Parker es arrestado junto con varios guardias. Miles es liberado, Elena recibe reconocimiento por su valentía y Troy comienza la reforma de la prisión, transformándola en un centro de rehabilitación justo y humano. Troy Poe nunca quiso heredar nada. Tras años de servicio militar en operaciones encubiertas, lo único que deseaba era paz. Pero cuando su padre muere en circunstancias misteriosas, Troy se ve obligado a regresar a su ciudad natal. Allí descubre que ha heredado Southgate, una prisión privada de alta seguridad. Lo que parecía un regalo se convierte en una maldición. La prisión está plagada de corrupción, violencia y secretos que su padre nunca reveló. Capítulo 2. Bajo identidad falsa. Troy decide infiltrarse como prisionero para descubrir la verdad desde dentro. Con ayuda de un juez aliado, falsifica su condena y adopta el nombre de Colton Roberts. Nadie sabe que es el verdadero dueño. Entra a Southgate como un recluso más, enfrentando la brutalidad del sistema, los códigos internos de los presos y la vigilancia constante de los guardias. Capítulo 3. El infierno de Southgate. La prisión es un mundo aparte. Las reglas no las dicta la ley, sino el miedo. Los internos están divididos en facciones: los hijos del hierro, los cuervos negros y los solitarios. Cada grupo tiene su líder y todos responden a un poder mayor: el jefe de seguridad, John Parker. Troy pronto descubre que Parker controla el tráfico de drogas, las peleas clandestinas y las sentencias manipuladas. Parker fue amigo de su padre, pero ahora es el tirano de Southgate. Capítulo 4. Aliados inesperados. Troy se gana la confianza de Miles, un anciano condenado injustamente, y de Elena, la doctora de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero teme por su vida. Troy le revela su verdadera identidad y juntos comienzan a recopilar pruebas. Miles, con su memoria prodigiosa, recuerda detalles clave de transacciones ilegales, visitas secretas y nombres que nadie se atreve a mencionar. Capítulo 5.
El juego de Parker Parker sospecha de Troy. Lo somete a pruebas, lo enfrenta a peleas. Parte 1. El legado maldito. Capítulo 1. El regreso del hijo pródigo. Troy Poe, un excomandante de operaciones especiales, regresa a su país tras años de misiones encubiertas. Su padre, Don Esteban Poe, ha muerto en un accidente automovilístico que la prensa califica como fortuito, pero Troy sospecha que fue un asesinato. En la lectura del testamento, se revela que Troy es el único heredero de Sub Rosa, una prisión privada con más de 3.000 internos. La junta directiva, liderada por el siniestro licenciado Barragán, intenta convencerlo de vender la prisión a una corporación extranjera. Troy se niega y comienza a investigar los archivos de su padre. Capítulo 2. Descubrimientos inquietantes. Troy descubre que Sub Rosa no es solo una prisión, es un centro de tráfico humano, lavado de dinero y experimentación ilegal. Los internos son usados como mano de obra esclava, sujetos de pruebas médicas y moneda de cambio entre carteles. El sistema judicial está coludido. Jueces corruptos envían inocentes a Sub Rosa para alimentar el negocio. Troy decide infiltrarse como prisionero para entender el sistema desde adentro. Con ayuda de una agente federal encubierta, Valeria Cruz, falsifican su arresto por homicidio. Parte 2. Dentro del infierno. Capítulo 3. El prisionero 47. Troy entra a Sub Rosa como el prisionero número 47. Nadie conoce su verdadera identidad. Desde el primer día, es testigo de la brutalidad. Peleas organizadas, castigos públicos, desapariciones nocturnas. Los guardias, liderados por el despiadado Capitán Rojas, controlan todo con puño de hierro. Troy se gana la confianza de varios internos. Miguel el Maestro, un profesor encarcelado por denunciar corrupción. Doña Rosa, una doctora que se negó a colaborar con un cartel. Abuelo, un anciano que lleva 40 años preso por un crimen que no cometió. El Gato, un joven hacker que fue atrapado por revelar secretos del gobierno. Juntos forman una célula de resistencia. Capítulo 4. El mapa oculto. Troy descubre que bajo la prisión hay túneles secretos usados para transportar drogas y armas. Con ayuda del Gato, acceden a los planos originales y descubren una cámara oculta, donde se realizan experimentos médicos con prisioneros. Mientras tanto, Valeria Cruz intenta proteger la identidad de Troy desde afuera, pero es descubierta por Barragán y secuestrada. Parte 3. Rebelión y sacrificio. Capítulo 5. El motín silencioso. Troy y su grupo comienzan a sabotear operaciones internas, incendian almacenes, liberan prisioneros de celdas de castigo, filtran información a periodistas. El Capitán Rojas intensifica la represión. Abuelo muere protegiendo a Troy durante una redada. El motín se convierte en una guerra interna. Los prisioneros se dividen entre los que apoyan a Troy y los que temen represalias. Troy revela su identidad a los líderes de las bandas internas y los convence de unirse contra el sistema. Capítulo 6. El juicio de los traidores. Valeria logra escapar y entrega pruebas al fiscal general. Se inicia una investigación nacional. Barragán y Rojas son arrestados, pero el sistema intenta encubrir los crímenes. Troy decide enfrentar a los jueces corruptos en un juicio público. Durante el juicio, se presentan testimonios de prisioneros, grabaciones secretas y documentos que prueban la red criminal. La opinión pública se vuelca a favor de Troy. Parte 4. Redención y renacimiento. Capítulo 7. La transformación. El gobierno interviene Sub Rosa. Troy es nombrado director interino. En lugar de cerrar la prisión, decide transformarla en un centro de rehabilitación. Se eliminan las celdas de castigo, se crean aulas, talleres y espacios de terapia. Los exguardias son juzgados. Los prisioneros que colaboraron con el sistema reciben penas adicionales. Los inocentes son liberados. Troy crea un consejo interno de prisioneros para tomar decisiones colectivas.
El gato diseña un sistema digital para monitorear transparencia. Doña Rosa lidera el área médica. Miguel abre una escuela dentro del penal. Capítulo 8. El nuevo rey Troy rechaza ofertas políticas y mediáticas. Su objetivo no es fama, sino justicia. En una ceremonia simbólica, los internos lo coronan como el rey de la prisión, no por poder, sino por haberles devuelto la dignidad. La historia de Sub Rosa se convierte en un símbolo de resistencia. Troy escribe un libro titulado Desde Adentro, donde narra su experiencia. Epílogo. Años después, Sub Rosa es reconocida internacionalmente como modelo de reinserción. Troy vive en una pequeña casa cerca del penal, visitando a los internos cada semana. En una entrevista final dice: "No vine a castigar, vine a entender, y al entender, todos fuimos liberados". Rey de la prisión encubierto. Historia completa. Troy Poe, un ex soldado condecorado por su valentía en misiones secretas, recibe una herencia inesperada tras la muerte de su padre, una prisión privada llamada Southgate. Lo que parece ser una oportunidad para cambiar de rumbo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubre que la prisión está sumida en una red de corrupción, violencia y tráfico de influencias. La infiltración. Decidido a limpiar el legado de su familia, Troy toma una decisión radical. Se infiltra en la prisión como un recluso más, ocultando su verdadera identidad como propietario. Su objetivo es descubrir quiénes manejan los hilos del crimen desde dentro. Para ello, adopta el nombre de Colton Roberts y se mezcla con los internos, enfrentando las duras condiciones del encierro. El guardián traidor. Dentro de Southgate, Troy se encuentra con el jefe de seguridad, John Parker, un hombre que había sido amigo de su padre y en quien Troy confiaba plenamente. Sin embargo, pronto descubre que Parker es el cerebro detrás de la red criminal que opera en la prisión. Parker controla el tráfico de drogas, extorsiona a los internos y manipula las sentencias para mantener a ciertos prisioneros encerrados indefinidamente. El anciano y la doctora. Durante su estancia, Troy se cruza con dos figuras clave, un anciano frágil llamado Miles, cuya condena ha sido extendida injustamente, y la doctora Elena, una profesional valiente que trabaja en la enfermería de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero está atrapada entre su deber y el miedo a represalias. Troy se convierte en su protector y entre ellos surge una conexión profunda basada en la confianza y el deseo de justicia. La lucha por la verdad. A medida que Troy recopila pruebas, se enfrenta a múltiples obstáculos. Peleas entre internos, amenazas de los guardias corruptos y la constante presión de mantener su identidad oculta. En una escena clave, Troy salva a Miles de un intento de asesinato ordenado por Parker, lo que despierta sospechas entre los demás reclusos. Algunos comienzan a verlo como un líder, mientras otros lo consideran una amenaza. El conflicto legal. Fuera de la prisión, los abogados de Troy intentan recuperar el control administrativo de Southgate. Sin embargo, Parker ha manipulado documentos y convencido a la junta directiva de que Troy es un impostor. En una reunión tensa, Troy logra escapar temporalmente de la prisión y confronta a los directivos, revelando pruebas de fraude y corrupción. Con la ayuda de Elena y un fiscal honesto, inicia un proceso legal para recuperar su propiedad. El desenlace. La historia culmina en una revuelta dentro de Southgate. Troy, ahora revelado como el verdadero dueño, lidera a los internos en una protesta pacífica que expone las atrocidades cometidas por Parker y su equipo. La policía interviene y, tras una investigación, Parker es arrestado junto con varios guardias. Miles es liberado, Elena recibe reconocimiento por su valentía y Troy comienza la reforma de la prisión, transformándola en un centro de rehabilitación justo y humano. Troy Poe nunca quiso heredar nada.
Tras años de servicio militar en operaciones encubiertas, lo único que deseaba era paz. Pero cuando su padre muere en circunstancias misteriosas, Troy se ve obligado a regresar a su ciudad natal. Allí descubre que ha heredado Southgate, una prisión privada de alta seguridad. Lo que parecía un regalo se convierte en una maldición. La prisión está plagada de corrupción, violencia y secretos que su padre nunca reveló. Capítulo 2. Bajo identidad falsa. Troy decide infiltrarse como prisionero para descubrir la verdad desde dentro. Con ayuda de un juez aliado, falsifica su condena y adopta el nombre de Colton Roberts. Nadie sabe que es el verdadero dueño. Entra a Southgate como un recluso más, enfrentando la brutalidad del sistema, los códigos internos de los presos y la vigilancia constante de los guardias. Capítulo 3. El infierno de Southgate. La prisión es un mundo aparte. Las reglas no las dicta la ley, sino el miedo. Los internos están divididos en facciones: los Hijos del Hierro, los Cuervos Negros y los Solitarios. Cada grupo tiene su líder y todos responden a un poder mayor: el jefe de seguridad, John Parker. Troy pronto descubre que Parker controla el tráfico de drogas, las peleas clandestinas y las sentencias manipuladas. Parker fue amigo de su padre, pero ahora es el tirano de Southgate. Capítulo 4. Aliados inesperados. Troy se gana la confianza de Miles, un anciano condenado injustamente, y de Elena, la doctora de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero teme por su vida. Troy le revela su verdadera identidad y juntos comienzan a recopilar pruebas. Miles, con su memoria prodigiosa, recuerda detalles clave de transacciones ilegales, visitas secretas y nombres que nadie se atreve a mencionar. Capítulo 5. El juego de Parker sospecha de Troy. Lo somete a pruebas, lo enfrenta a peleas. Parte 1. El legado maldito. Capítulo 1. El regreso del hijo pródigo. Troy Poe, un excomandante de operaciones especiales, regresa a su país tras años de misiones encubiertas. Su padre, Don Esteban Poe, ha muerto en un accidente automovilístico que la prensa califica como fortuito, pero Troy sospecha que fue un asesinato. En la lectura del testamento, se revela que Troy es el único heredero de Sub Rosa, una prisión privada con más de 3.000 internos. La junta directiva, liderada por el siniestro licenciado Barragán, intenta convencerlo de vender la prisión a una corporación extranjera. Troy se niega y comienza a investigar los archivos de su padre. Capítulo 2. Descubrimientos inquietantes. Troy descubre que Sub Rosa no es solo una prisión, es un centro de tráfico humano, lavado de dinero y experimentación ilegal. Los internos son usados como mano de obra esclava, sujetos de pruebas médicas y moneda de cambio entre carteles. El sistema judicial está coludido. Jueces corruptos envían inocentes a Sub Rosa para alimentar el negocio. Troy decide infiltrarse como prisionero para entender el sistema desde adentro. Con ayuda de una agente federal encubierta, Valeria Cruz, falsifican su arresto por homicidio. Parte 2. Dentro del infierno. Capítulo 3. El prisionero 47. Troy entra a Sub Rosa como el prisionero número 47. Nadie conoce su verdadera identidad. Desde el primer día, es testigo de la brutalidad. Peleas organizadas, castigos públicos, desapariciones nocturnas. Los guardias, liderados por el despiadado Capitán Rojas, controlan todo con puño de hierro. Troy se gana la confianza de varios internos. Miguel el Maestro, un profesor encarcelado por denunciar corrupción. Doña Rosa, una doctora que se negó a colaborar con un cartel. Abuelo, un anciano que lleva 40 años preso por un crimen que no cometió. El Gato, un joven hacker que fue atrapado por revelar secretos del gobierno. Juntos forman una célula de resistencia. Capítulo 4. El mapa oculto.
Troy descubre que bajo la prisión hay túneles secretos usados para transportar drogas y armas. Con ayuda del gato, acceden a los planos originales y descubren una cámara oculta donde se realizan experimentos médicos con prisioneros. Mientras tanto, Valeria Cruz intenta proteger la identidad de Troy desde afuera, pero es descubierta por Barragán y secuestrada. Parte 3. Rebelión y sacrificio. Capítulo 5. El motín silencioso. Troy y su grupo comienzan a sabotear operaciones internas, incendian almacenes, liberan prisioneros de celdas de castigo, filtran información a periodistas. El capitán Rojas intensifica la represión. Abuelo muere protegiendo a Troy durante una redada. El motín se convierte en una guerra interna. Los prisioneros se dividen entre los que apoyan a Troy y los que temen represalias. Troy revela su identidad a los líderes de las bandas internas y los convence de unirse contra el sistema. Capítulo 6. El juicio de los traidores. Valeria logra escapar y entrega pruebas al fiscal general. Se inicia una investigación nacional. Barragán y Rojas son arrestados, pero el sistema intenta encubrir los crímenes. Troy decide enfrentar a los jueces corruptos en un juicio público. Durante el juicio, se presentan testimonios de prisioneros, grabaciones secretas y documentos que prueban la red criminal. La opinión pública se vuelca a favor de Troy. Parte 4. Redención y renacimiento. Capítulo 7. La transformación. El gobierno interviene sub rosa. Troy es nombrado director interino. En lugar de cerrar la prisión, decide transformarla en un centro de rehabilitación. Se eliminan las celdas de castigo, se crean aulas, talleres y espacios de terapia. Los exguardias son juzgados. Los prisioneros que colaboraron con el sistema reciben penas adicionales. Los inocentes son liberados. Troy crea un consejo interno de prisioneros para tomar decisiones colectivas. El gato diseña un sistema digital para monitorear transparencia. Doña Rosa lidera el área médica. Miguel abre una escuela dentro del penal. Capítulo 8. El nuevo rey Troy rechaza ofertas políticas y mediáticas. Su objetivo no es fama, sino justicia. En una ceremonia simbólica, los internos lo coronan como el rey de la prisión, no por poder, sino por haberles devuelto la dignidad. La historia de Sub Rosa se convierte en un símbolo de resistencia. Troy escribe un libro titulado Desde Adentro, donde narra su experiencia. Epílogo. Años después, Sub Rosa es reconocida internacionalmente como modelo de reinserción. Troy vive en una pequeña casa cerca del penal, visitando a los internos cada semana. En una entrevista final dice: "No vine a castigar, vine a entender. Y al entender, todos fuimos liberados". Rey de la prisión encubierto. Historia completa. Troy Poe, un ex soldado condecorado por su valentía en misiones secretas, recibe una herencia inesperada tras la muerte de su padre, una prisión privada llamada Southgate. Lo que parece ser una oportunidad para cambiar de rumbo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubre que la prisión está sumida en una red de corrupción, violencia y tráfico de influencias. La infiltración. Decidido a limpiar el legado de su familia, Troy toma una decisión radical. Se infiltra en la prisión como un recluso más, ocultando su verdadera identidad como propietario. Su objetivo es descubrir quiénes manejan los hilos del crimen desde dentro. Para ello, adopta el nombre de Colton Roberts y se mezcla con los internos, enfrentando las duras condiciones del encierro. El guardián traidor. Dentro de Southgate, Troy se encuentra con el jefe de seguridad, John Parker, un hombre que había sido amigo de su padre y en quien Troy confiaba plenamente. Sin embargo, pronto descubre que Parker es el cerebro detrás de la red criminal que opera en la prisión. Parker controla el tráfico de drogas, extorsiona a los internos y manipula las sentencias para mantener a ciertos prisioneros encerrados indefinidamente.
el anciano y la doctora. Durante su estancia, Troy se cruza con dos figuras clave, un anciano frágil llamado Miles, cuya condena ha sido extendida injustamente, y la doctora Elena, una profesional valiente que trabaja en la enfermería de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero está atrapada entre su deber y el miedo a represalias. Troy se convierte en su protector y entre ellos surge una conexión profunda basada en la confianza y el deseo de justicia. La lucha por la verdad. A medida que Troy recopila pruebas, se enfrenta a múltiples obstáculos. Peleas entre internos, amenazas de los guardias corruptos y la constante presión de mantener su identidad oculta. En una escena clave, Troy salva a Miles de un intento de asesinato ordenado por Parker, lo que despierta sospechas entre los demás reclusos. Algunos comienzan a verlo como un líder, mientras otros lo consideran una amenaza. El conflicto legal. Fuera de la prisión, los abogados de Troy intentan recuperar el control administrativo de Southgate. Sin embargo, Parker ha manipulado documentos y convencido a la junta directiva de que Troy es un impostor. En una reunión tensa, Troy logra escapar temporalmente de la prisión y confronta a los directivos, revelando pruebas de fraude y corrupción. Con la ayuda de Elena y un fiscal honesto, inicia un proceso legal para recuperar su propiedad. El desenlace. La historia culmina en una revuelta dentro de Southgate. Troy, ahora revelado como el verdadero dueño, lidera a los internos en una protesta pacífica que expone las atrocidades cometidas por Parker y su equipo. La policía interviene y tras una investigación, Parker es arrestado junto con varios guardias. Miles es liberado, Elena recibe reconocimiento por su valentía y Troy comienza la reforma de la prisión, transformándola en un centro de rehabilitación justo y humano. Troy Poe nunca quiso heredar nada. Tras años de servicio militar en operaciones encubiertas, lo único que deseaba era paz. Pero cuando su padre muere en circunstancias misteriosas, Troy se ve obligado a regresar a su ciudad natal. Allí descubre que ha heredado Southgate, una prisión privada de alta seguridad. Lo que parecía un regalo se convierte en una maldición. La prisión está plagada de corrupción, violencia y secretos que su padre nunca reveló. Capítulo 2. Bajo identidad falsa. Troy decide infiltrarse como prisionero para descubrir la verdad desde dentro. Con ayuda de un juez aliado, falsifica su condena y adopta el nombre de Colton Roberts. Nadie sabe que es el verdadero dueño. Entra a Southgate como un recluso más, enfrentando la brutalidad del sistema, los códigos internos de los presos y la vigilancia constante de los guardias. Capítulo 3. El infierno de Southgate. La prisión es un mundo aparte. Las reglas no las dicta la ley, sino el miedo. Los internos están divididos en facciones: los hijos del hierro, los cuervos negros y los solitarios. Cada grupo tiene su líder y todos responden a un poder mayor: el jefe de seguridad, John Parker. Troy pronto descubre que Parker controla el tráfico de drogas, las peleas clandestinas y las sentencias manipuladas. Parker fue amigo de su padre, pero ahora es el tirano de Southgate. Capítulo 4. Aliados inesperados. Troy se gana la confianza de Miles, un anciano condenado injustamente, y de Elena, la doctora de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero teme por su vida. Troy le revela su verdadera identidad y juntos comienzan a recopilar pruebas. Miles, con su memoria prodigiosa, recuerda detalles clave de transacciones ilegales, visitas secretas y nombres que nadie se atreve a mencionar. Capítulo 5. El juego de Parker sospecha de Troy. Lo somete a pruebas, lo enfrenta a peleas. Parte 1. El legado maldito. Capítulo 1. El regreso del hijo pródigo. Troy Poe, un excomandante de operaciones especiales, regresa a su país tras años de misiones encubiertas.
Su padre, Don Esteban Poe, ha muerto en un accidente automovilístico que la prensa califica como fortuito, pero Troy sospecha que fue un asesinato. En la lectura del testamento, se revela que Troy es el único heredero de Sub Rosa, una prisión privada con más de 3.000 internos. La junta directiva, liderada por el siniestro licenciado Barragán, intenta convencerlo de vender la prisión a una corporación extranjera. Troy se niega y comienza a investigar los archivos de su padre. Capítulo 2. Descubrimientos inquietantes. Troy descubre que Sub Rosa no es solo una prisión, es un centro de tráfico humano, lavado de dinero y experimentación ilegal. Los internos son usados como mano de obra esclava, sujetos de pruebas médicas y moneda de cambio entre carteles. El sistema judicial está coludido. Jueces corruptos envían inocentes a Sub Rosa para alimentar el negocio. Troy decide infiltrarse como prisionero para entender el sistema desde adentro. Con ayuda de una agente federal encubierta, Valeria Cruz, falsifican su arresto por homicidio. Parte 2. Dentro del infierno. Capítulo 3. El prisionero 47. Troy entra a Sub Rosa como el prisionero número 47. Nadie conoce su verdadera identidad. Desde el primer día, es testigo de la brutalidad. Peleas organizadas, castigos públicos, desapariciones nocturnas. Los guardias, liderados por el despiadado Capitán Rojas, controlan todo con puño de hierro. Troy se gana la confianza de varios internos. Miguel, el maestro, un profesor encarcelado por denunciar corrupción. Doña Rosa, una doctora que se negó a colaborar con un cartel. Abuelo, un anciano que lleva 40 años preso por un crimen que no cometió. El gato, un joven hacker que fue atrapado por revelar secretos del gobierno. Juntos forman una célula de resistencia. Capítulo 4. El mapa oculto. Troy descubre que bajo la prisión hay túneles secretos usados para transportar drogas y armas. Con ayuda del gato, acceden a los planos originales y descubren una cámara oculta, donde se realizan experimentos médicos con prisioneros. Mientras tanto, Valeria Cruz intenta proteger la identidad de Troy desde afuera, pero es descubierta por Barragán y secuestrada. Parte 3. Rebelión y sacrificio. Capítulo 5. El motín silencioso. Troy y su grupo comienzan a sabotear operaciones internas, incendian almacenes, liberan prisioneros de celdas de castigo, filtran información a periodistas. El Capitán Rojas intensifica la represión. Abuelo muere protegiendo a Troy durante una redada. El motín se convierte en una guerra interna. Los prisioneros se dividen entre los que apoyan a Troy y los que temen represalias. Troy revela su identidad a los líderes de las bandas internas y los convence de unirse contra el sistema. Capítulo 6. El juicio de los traidores. Valeria logra escapar y entrega pruebas al fiscal general. Se inicia una investigación nacional. Barragán y Rojas son arrestados, pero el sistema intenta encubrir los crímenes. Troy decide enfrentar a los jueces corruptos en un juicio público. Durante el juicio, se presentan testimonios de prisioneros, grabaciones secretas y documentos que prueban la red criminal. La opinión pública se vuelca a favor de Troy. Parte 4. Redención y renacimiento. Capítulo 7. La transformación. El gobierno interviene Sub Rosa. Troy es nombrado director interino. En lugar de cerrar la prisión, decide transformarla en un centro de rehabilitación. Se eliminan las celdas de castigo, se crean aulas, talleres y espacios de terapia. Los exguardias son juzgados. Los prisioneros que colaboraron con el sistema reciben penas adicionales. Los inocentes son liberados. Troy crea un consejo interno de prisioneros para tomar decisiones colectivas. El gato diseña un sistema digital para monitorear transparencia. Doña Rosa lidera el área médica. Miguel abre una escuela dentro del penal. Capítulo 8. El nuevo rey Troy rechaza ofertas políticas y mediáticas. Su objetivo no es fama, sino justicia.
En una ceremonia simbólica, los internos lo coronan como el rey de la prisión, no por poder, sino por haberles devuelto la dignidad. La historia de Sub-Rosa se convierte en un símbolo de resistencia. Troy escribe un libro titulado Desde Adentro, donde narra su experiencia. Epílogo. Años después, Sub-Rosa es reconocida internacionalmente como modelo de reinserción. Troy vive en una pequeña casa cerca del penal, visitando a los internos cada semana. En una entrevista final dice: "No vine a castigar, vine a entender, y al entender, todos fuimos liberados". Rey de la prisión encubierto. Historia completa. Troy Poe, un ex soldado condecorado por su valentía en misiones secretas, recibe una herencia inesperada tras la muerte de su padre, una prisión privada llamada Southgate. Lo que parece ser una oportunidad para cambiar de rumbo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubre que la prisión está sumida en una red de corrupción, violencia y tráfico de influencias. La infiltración. Decidido a limpiar el legado de su familia, Troy toma una decisión radical. Se infiltra en la prisión como un recluso más, ocultando su verdadera identidad como propietario. Su objetivo es descubrir quiénes manejan los hilos del crimen desde dentro. Para ello, adopta el nombre de Colton Roberts y se mezcla con los internos, enfrentando las duras condiciones del encierro. El guardián traidor. Dentro de Southgate, Troy se encuentra con el jefe de seguridad, John Parker, un hombre que había sido amigo de su padre y en quien Troy confiaba plenamente. Sin embargo, pronto descubre que Parker es el cerebro detrás de la red criminal que opera en la prisión. Parker controla el tráfico de drogas, extorsiona a los internos y manipula las sentencias para mantener a ciertos prisioneros encerrados indefinidamente. El anciano y la doctora. Durante su estancia, Troy se cruza con dos figuras clave, un anciano frágil llamado Miles, cuya condena ha sido extendida injustamente, y la doctora Elena, una profesional valiente que trabaja en la enfermería de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero está atrapada entre su deber y el miedo a represalias. Troy se convierte en su protector y entre ellos surge una conexión profunda basada en la confianza y el deseo de justicia. La lucha por la verdad. A medida que Troy recopila pruebas, se enfrenta a múltiples obstáculos. Peleas entre internos, amenazas de los guardias corruptos y la constante presión de mantener su identidad oculta. En una escena clave, Troy salva a Miles de un intento de asesinato ordenado por Parker, lo que despierta sospechas entre los demás reclusos. Algunos comienzan a verlo como un líder, mientras otros lo consideran una amenaza. El conflicto legal. Fuera de la prisión, los abogados de Troy intentan recuperar el control administrativo de Southgate. Sin embargo, Parker ha manipulado documentos y convencido a la junta directiva de que Troy es un impostor. En una reunión tensa, Troy logra escapar temporalmente de la prisión y confronta a los directivos, revelando pruebas de fraude y corrupción. Con la ayuda de Elena y un fiscal honesto, inicia un proceso legal para recuperar su propiedad. El desenlace. La historia culmina en una revuelta dentro de Southgate. Troy, ahora revelado como el verdadero dueño, lidera a los internos en una protesta pacífica que expone las atrocidades cometidas por Parker y su equipo. La policía interviene y, tras una investigación, Parker es arrestado junto con varios guardias. Miles es liberado, Elena recibe reconocimiento por su valentía y Troy comienza la reforma de la prisión, transformándola en un centro de rehabilitación justo y humano. Troy Poe nunca quiso heredar nada. Tras años de servicio militar en operaciones encubiertas, lo único que deseaba era paz. Pero cuando su padre muere en circunstancias misteriosas, Troy se ve obligado a regresar a su ciudad natal. Allí descubre que ha heredado Southgate, una prisión privada de alta seguridad,
Lo que parecía un regalo se convierte en una maldición. La prisión está plagada de corrupción, violencia y secretos que su padre nunca reveló. Capítulo 2. Bajo identidad falsa. Troy decide infiltrarse como prisionero para descubrir la verdad desde dentro. Con ayuda de un juez aliado, falsifica su condena y adopta el nombre de Colton Roberts. Nadie sabe que es el verdadero dueño. Entra a Southgate como un recluso más, enfrentando la brutalidad del sistema, los códigos internos de los presos y la vigilancia constante de los guardias. Capítulo 3. El infierno de Southgate. La prisión es un mundo aparte. Las reglas no las dicta la ley, sino el miedo. Los internos están divididos en facciones: los hijos del hierro, los cuervos negros y los solitarios. Cada grupo tiene su líder y todos responden a un poder mayor: el jefe de seguridad, John Parker. Troy pronto descubre que Parker controla el tráfico de drogas, las peleas clandestinas y las sentencias manipuladas. Parker fue amigo de su padre, pero ahora es el tirano de Southgate. Capítulo 4. Aliados inesperados. Troy se gana la confianza de Miles, un anciano condenado injustamente, y de Elena, la doctora de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero teme por su vida. Troy le revela su verdadera identidad y juntos comienzan a recopilar pruebas. Miles, con su memoria prodigiosa, recuerda detalles clave de transacciones ilegales, visitas secretas y nombres que nadie se atreve a mencionar. Capítulo 5. El juego de Parker sospecha de Troy. Lo somete a pruebas, lo enfrenta a peleas. Parte 1. El legado maldito. Capítulo 1. El regreso del hijo pródigo. Troy Poe, un excomandante de operaciones especiales, regresa a su país tras años de misiones encubiertas. Su padre, Don Esteban Poe, ha muerto en un accidente automovilístico que la prensa califica como fortuito, pero Troy sospecha que fue un asesinato. En la lectura del testamento, se revela que Troy es el único heredero de Sub Rosa, una prisión privada con más de 3.000 internos. La junta directiva, liderada por el siniestro licenciado Barragán, intenta convencerlo de vender la prisión a una corporación extranjera. Troy se niega y comienza a investigar los archivos de su padre. Capítulo 2. Descubrimientos inquietantes. Troy descubre que Sub Rosa no es solo una prisión, es un centro de tráfico humano, lavado de dinero y experimentación ilegal. Los internos son usados como mano de obra esclava, sujetos de pruebas médicas y moneda de cambio entre carteles. El sistema judicial está coludido. Jueces corruptos envían inocentes a Sub Rosa para alimentar el negocio. Troy decide infiltrarse como prisionero para entender el sistema desde adentro. Con ayuda de una agente federal encubierta, Valeria Cruz, falsifican su arresto por homicidio. Parte 2. Dentro del infierno. Capítulo 3. El prisionero 47. Troy entra a Sub Rosa como el prisionero número 47. Nadie conoce su verdadera identidad. Desde el primer día, es testigo de la brutalidad. Peleas organizadas, castigos públicos, desapariciones nocturnas. Los guardias, liderados por el despiadado Capitán Rojas, controlan todo con puño de hierro. Troy se gana la confianza de varios internos. Miguel el Maestro, un profesor encarcelado por denunciar corrupción. Doña Rosa, una doctora que se negó a colaborar con un cartel. Abuelo, un anciano que lleva 40 años preso por un crimen que no cometió. El Gato, un joven hacker que fue atrapado por revelar secretos del gobierno. Juntos forman una célula de resistencia. Capítulo 4. El mapa oculto. Troy descubre que bajo la prisión hay túneles secretos usados para transportar drogas y armas. Con ayuda del Gato, acceden a los planos originales y descubren una cámara oculta, donde se realizan experimentos médicos con prisioneros. Mientras tanto, Valeria Cruz intenta proteger la identidad de Troy desde afuera, pero es descubierta por Barragán y secuestrada.
Parte 3. Rebelión y sacrificio. Capítulo 5. El motín silencioso. Troy y su grupo comienzan a sabotear operaciones internas, incendian almacenes, liberan prisioneros de celdas de castigo, filtran información a periodistas. El Capitán Rojas intensifica la represión. Abuelo muere protegiendo a Troy durante una redada. El motín se convierte en una guerra interna. Los prisioneros se dividen entre los que apoyan a Troy y los que temen represalias. Troy revela su identidad a los líderes de las bandas internas y los convence de unirse contra el sistema. Capítulo 6. El juicio de los traidores. Valeria logra escapar y entrega pruebas al fiscal general. Se inicia una investigación nacional. Barragán y Rojas son arrestados, pero el sistema intenta encubrir los crímenes. Troy decide enfrentar a los jueces corruptos en un juicio público. Durante el juicio, se presentan testimonios de prisioneros, grabaciones secretas y documentos que prueban la red criminal. La opinión pública se vuelca a favor de Troy. Parte 4. Redención y renacimiento. Capítulo 7. La transformación. El gobierno interviene sub rosa. Troy es nombrado director interino. En lugar de cerrar la prisión, decide transformarla en un centro de rehabilitación. Se eliminan las celdas de castigo, se crean aulas, talleres y espacios de terapia. Los exguardias son juzgados. Los prisioneros que colaboraron con el sistema reciben penas adicionales. Los inocentes son liberados. Troy crea un consejo interno de prisioneros para tomar decisiones colectivas. El Gato diseña un sistema digital para monitorear transparencia. Doña Rosa lidera el área médica. Miguel abre una escuela dentro del penal. Capítulo 8. El nuevo rey Troy rechaza ofertas políticas y mediáticas. Su objetivo no es fama, sino justicia. En una ceremonia simbólica, los internos lo coronan como el rey de la prisión, no por poder, sino por haberles devuelto la dignidad. La historia de Sub Rosa se convierte en un símbolo de resistencia. Troy escribe un libro titulado Desde Adentro, donde narra su experiencia. Epílogo. Años después, Sub Rosa es reconocida internacionalmente como modelo de reinserción. Troy vive en una pequeña casa cerca del penal, visitando a los internos cada semana. En una entrevista final dice: "No vine a castigar, vine a entender. Y al entender, todos fuimos liberados". Rey de la prisión encubierto. Historia completa. Troy Poe, un ex soldado condecorado por su valentía en misiones secretas, recibe una herencia inesperada tras la muerte de su padre, una prisión privada llamada Southgate. Lo que parece ser una oportunidad para cambiar de rumbo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubre que la prisión está sumida en una red de corrupción, violencia y tráfico de influencias. La infiltración. Decidido a limpiar el legado de su familia, Troy toma una decisión radical. Se infiltra en la prisión como un recluso más, ocultando su verdadera identidad como propietario. Su objetivo es descubrir quiénes manejan los hilos del crimen desde dentro. Para ello, adopta el nombre de Colton Roberts y se mezcla con los internos, enfrentando las duras condiciones del encierro. El guardián traidor. Dentro de Southgate, Troy se encuentra con el jefe de seguridad, John Parker, un hombre que había sido amigo de su padre y en quien Troy confiaba plenamente. Sin embargo, pronto descubre que Parker es el cerebro detrás de la red criminal que opera en la prisión. Parker controla el tráfico de drogas, extorsiona a los internos y manipula las sentencias para mantener a ciertos prisioneros encerrados indefinidamente. El anciano y la doctora. Durante su estancia, Troy se cruza con dos figuras clave: un anciano frágil llamado Miles, cuya condena ha sido extendida injustamente, y la doctora Elena, una profesional valiente que trabaja en la enfermería de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero está atrapada entre su deber y el miedo a represalias.
Troy se convierte en su protector y entre ellos surge una conexión profunda basada en la confianza y el deseo de justicia. La lucha por la verdad. A medida que Troy recopila pruebas, se enfrenta a múltiples obstáculos. Peleas entre internos, amenazas de los guardias corruptos y la constante presión de mantener su identidad oculta. En una escena clave, Troy salva a Miles de un intento de asesinato ordenado por Parker, lo que despierta sospechas entre los demás reclusos. Algunos comienzan a verlo como un líder, mientras otros lo consideran una amenaza. El conflicto legal. Fuera de la prisión, los abogados de Troy intentan recuperar el control administrativo de Southgate. Sin embargo, Parker ha manipulado documentos y convencido a la junta directiva de que Troy es un impostor. En una reunión tensa, Troy logra escapar temporalmente de la prisión y confronta a los directivos, revelando pruebas de fraude y corrupción. Con la ayuda de Elena y un fiscal honesto, inicia un proceso legal para recuperar su propiedad. El desenlace. La historia culmina en una revuelta dentro de Southgate. Troy, ahora revelado como el verdadero dueño, lidera a los internos en una protesta pacífica que expone las atrocidades cometidas por Parker y su equipo. La policía interviene y, tras una investigación, Parker es arrestado junto con varios guardias. Miles es liberado, Elena recibe reconocimiento por su valentía y Troy comienza la reforma de la prisión, transformándola en un centro de rehabilitación justo y humano. Troy Poe nunca quiso heredar nada. Tras años de servicio militar en operaciones encubiertas, lo único que deseaba era paz. Pero cuando su padre muere en circunstancias misteriosas, Troy se ve obligado a regresar a su ciudad natal. Allí descubre que ha heredado Southgate, una prisión privada de alta seguridad. Lo que parecía un regalo se convierte en una maldición. La prisión está plagada de corrupción, violencia y secretos que su padre nunca reveló. Capítulo 2. Bajo identidad falsa. Troy decide infiltrarse como prisionero para descubrir la verdad desde dentro. Con ayuda de un juez aliado, falsifica su condena y adopta el nombre de Colton Roberts. Nadie sabe que es el verdadero dueño. Entra a Southgate como un recluso más, enfrentando la brutalidad del sistema, los códigos internos de los presos y la vigilancia constante de los guardias. Capítulo 3. El infierno de Southgate. La prisión es un mundo aparte. Las reglas no las dicta la ley, sino el miedo. Los internos están divididos en facciones: los hijos del hierro, los cuervos negros y los solitarios. Cada grupo tiene su líder y todos responden a un poder mayor: el jefe de seguridad, John Parker. Troy pronto descubre que Parker controla el tráfico de drogas, las peleas clandestinas y las sentencias manipuladas. Parker fue amigo de su padre, pero ahora es el tirano de Southgate. Capítulo 4. Aliados inesperados. Troy se gana la confianza de Miles, un anciano condenado injustamente, y de Elena, la doctora de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero teme por su vida. Troy le revela su verdadera identidad y juntos comienzan a recopilar pruebas. Miles, con su memoria prodigiosa, recuerda detalles clave de transacciones ilegales, visitas secretas y nombres que nadie se atreve a mencionar. Capítulo 5. El juego de Parker sospecha de Troy. Lo somete a pruebas, lo enfrenta a peleas. Parte 1. El legado maldito. Capítulo 1. El regreso del hijo pródigo. Troy Poe, un excomandante de operaciones especiales, regresa a su país tras años de misiones encubiertas. Su padre, Don Esteban Poe, ha muerto en un accidente automovilístico que la prensa califica como fortuito, pero Troy sospecha que fue un asesinato. En la lectura del testamento, se revela que Troy es el único heredero de Sub Rosa, una prisión privada con más de 3.000 internos. La junta directiva, liderada por el siniestro licenciado Barragán, intenta convencerlo de vender la prisión a una corporación extranjera.
Troy se niega y comienza a investigar los archivos de su padre. Capítulo 2. Descubrimientos inquietantes. Troy descubre que Sub-Rosa no es solo una prisión, es un centro de tráfico humano, lavado de dinero y experimentación ilegal. Los internos son usados como mano de obra esclava, sujetos de pruebas médicas y moneda de cambio entre carteles. El sistema judicial está coludido. Jueces corruptos envían inocentes a Sub-Rosa para alimentar el negocio. Troy decide infiltrarse como prisionero para entender el sistema desde adentro. Con ayuda de una agente federal encubierta, Valeria Cruz, falsifican su arresto por homicidio. Parte 2. Dentro del infierno. Capítulo 3. El prisionero 47. Troy entra a Sub-Rosa como el prisionero número 47. Nadie conoce su verdadera identidad. Desde el primer día, es testigo de la brutalidad. Peleas organizadas, castigos públicos, desapariciones nocturnas. Los guardias, liderados por el despiadado Capitán Rojas, controlan todo con puño de hierro. Troy se gana la confianza de varios internos. Miguel, el maestro, un profesor encarcelado por denunciar corrupción. Doña Rosa, una doctora que se negó a colaborar con un cartel. Abuelo, un anciano que lleva 40 años preso por un crimen que no cometió. El gato, un joven hacker que fue atrapado por revelar secretos del gobierno. Juntos forman una célula de resistencia. Capítulo 4. El mapa oculto. Troy descubre que bajo la prisión hay túneles secretos usados para transportar drogas y armas. Con ayuda del gato, acceden a los planos originales y descubren una cámara oculta, donde se realizan experimentos médicos con prisioneros. Mientras tanto, Valeria Cruz intenta proteger la identidad de Troy desde afuera, pero es descubierta por Barragán y secuestrada. Parte 3. Rebelión y sacrificio. Capítulo 5. El motín silencioso. Troy y su grupo comienzan a sabotear operaciones internas, incendian almacenes, liberan prisioneros de celdas de castigo, filtran información a periodistas. El Capitán Rojas intensifica la represión. Abuelo muere protegiendo a Troy durante una redada. El motín se convierte en una guerra interna. Los prisioneros se dividen entre los que apoyan a Troy y los que temen represalias. Troy revela su identidad a los líderes de las bandas internas y los convence de unirse contra el sistema. Capítulo 6. El juicio de los traidores. Valeria logra escapar y entrega pruebas al fiscal general. Se inicia una investigación nacional. Barragán y Rojas son arrestados, pero el sistema intenta encubrir los crímenes. Troy decide enfrentar a los jueces corruptos en un juicio público. Durante el juicio, se presentan testimonios de prisioneros, grabaciones secretas y documentos que prueban la red criminal. La opinión pública se vuelca a favor de Troy. Parte 4. Redención y renacimiento. Capítulo 7. La transformación. El gobierno interviene Sub-Rosa. Troy es nombrado director interino. En lugar de cerrar la prisión, decide transformarla en un centro de rehabilitación. Se eliminan las celdas de castigo, se crean aulas, talleres y espacios de terapia. Los exguardias son juzgados. Los prisioneros que colaboraron con el sistema reciben penas adicionales. Los inocentes son liberados. Troy crea un consejo interno de prisioneros para tomar decisiones colectivas. El gato diseña un sistema digital para monitorear transparencia. Doña Rosa lidera el área médica. Miguel abre una escuela dentro del penal. Capítulo 8. El nuevo rey Troy rechaza ofertas políticas y mediáticas. Su objetivo no es fama, sino justicia. En una ceremonia simbólica, los internos lo coronan como el rey de la prisión, no por poder, sino por haberles devuelto la dignidad. La historia de Sub-Rosa se convierte en un símbolo de resistencia. Troy escribe un libro titulado Desde Adentro, donde narra su experiencia. Epílogo. Años después, Sub-Rosa es reconocida internacionalmente como modelo de reinserción.
Troy vive en una pequeña casa cerca del penal, visitando a los internos cada semana. En una entrevista final dice: "No vine a castigar, vine a entender, y al entender, todos fuimos liberados". Rey de la prisión encubierto. Historia completa. Troy Poe, un ex soldado condecorado por su valentía en misiones secretas, recibe una herencia inesperada tras la muerte de su padre, una prisión privada llamada Southgate. Lo que parece ser una oportunidad para cambiar de rumbo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubre que la prisión está sumida en una red de corrupción, violencia y tráfico de influencias. La infiltración. Decidido a limpiar el legado de su familia, Troy toma una decisión radical. Se infiltra en la prisión como un recluso más, ocultando su verdadera identidad como propietario. Su objetivo es descubrir quiénes manejan los hilos del crimen desde dentro. Para ello, adopta el nombre de Colton Roberts y se mezcla con los internos, enfrentando las duras condiciones del encierro. El guardián traidor. Dentro de Southgate, Troy se encuentra con el jefe de seguridad, John Parker, un hombre que había sido amigo de su padre y en quien Troy confiaba plenamente. Sin embargo, pronto descubre que Parker es el cerebro detrás de la red criminal que opera en la prisión. Parker controla el tráfico de drogas, extorsiona a los internos y manipula las sentencias para mantener a ciertos prisioneros encerrados indefinidamente. El anciano y la doctora. Durante su estancia, Troy se cruza con dos figuras clave: un anciano frágil llamado Miles, cuya condena ha sido extendida injustamente, y la doctora Elena, una profesional valiente que trabaja en la enfermería de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero está atrapada entre su deber y el miedo a represalias. Troy se convierte en su protector y entre ellos surge una conexión profunda basada en la confianza y el deseo de justicia. La lucha por la verdad. A medida que Troy recopila pruebas, se enfrenta a múltiples obstáculos: peleas entre internos, amenazas de los guardias corruptos y la constante presión de mantener su identidad oculta. En una escena clave, Troy salva a Miles de un intento de asesinato ordenado por Parker, lo que despierta sospechas entre los demás reclusos. Algunos comienzan a verlo como un líder, mientras otros lo consideran una amenaza. El conflicto legal. Fuera de la prisión, los abogados de Troy intentan recuperar el control administrativo de Southgate. Sin embargo, Parker ha manipulado documentos y convencido a la junta directiva de que Troy es un impostor. En una reunión tensa, Troy logra escapar temporalmente de la prisión y confronta a los directivos, revelando pruebas de fraude y corrupción. Con la ayuda de Elena y un fiscal honesto, inicia un proceso legal para recuperar su propiedad. El desenlace. La historia culmina en una revuelta dentro de Southgate. Troy, ahora revelado como el verdadero dueño, lidera a los internos en una protesta pacífica que expone las atrocidades cometidas por Parker y su equipo. La policía interviene y, tras una investigación, Parker es arrestado junto con varios guardias. Miles es liberado, Elena recibe reconocimiento por su valentía y Troy comienza la reforma de la prisión, transformándola en un centro de rehabilitación justo y humano. Troy Poe nunca quiso heredar nada. Tras años de servicio militar en operaciones encubiertas, lo único que deseaba era paz. Pero cuando su padre muere en circunstancias misteriosas, Troy se ve obligado a regresar a su ciudad natal. Allí descubre que ha heredado Southgate, una prisión privada de alta seguridad. Lo que parecía un regalo se convierte en una maldición. La prisión está plagada de corrupción, violencia y secretos que su padre nunca reveló. Capítulo 2. Bajo identidad falsa. Troy decide infiltrarse como prisionero para descubrir la verdad desde dentro. Con ayuda de un juez aliado, falsifica su condena y adopta el nombre de Colton Roberts.
Nadie sabe que es el verdadero dueño. Entra a Southgate como un recluso más, enfrentando la brutalidad del sistema, los códigos internos de los presos y la vigilancia constante de los guardias. Capítulo 3. El infierno de Southgate. La prisión es un mundo aparte. Las reglas no las dicta la ley, sino el miedo. Los internos están divididos en facciones: los hijos del hierro, los cuervos negros y los solitarios. Cada grupo tiene su líder y todos responden a un poder mayor: el jefe de seguridad, John Parker. Troy pronto descubre que Parker controla el tráfico de drogas, las peleas clandestinas y las sentencias manipuladas. Parker fue amigo de su padre, pero ahora es el tirano de Southgate. Capítulo 4. Aliados inesperados. Troy se gana la confianza de Miles, un anciano condenado injustamente, y de Elena, la doctora de la prisión. Elena sospecha de las irregularidades, pero teme por su vida. Troy le revela su verdadera identidad y juntos comienzan a recopilar pruebas. Miles, con su memoria prodigiosa, recuerda detalles clave de transacciones ilegales, visitas secretas y nombres que nadie se atreve a mencionar. Capítulo 5. El juego de Parker sospecha de Troy. Lo somete a pruebas, lo enfrenta a peleas. Parte 1. El legado maldito. Capítulo 1. El regreso del hijo pródigo. Troy Poe, un excomandante de operaciones especiales, regresa a su país tras años de misiones encubiertas. Su padre, Don Esteban Poe, ha muerto en un accidente automovilístico que la prensa califica como fortuito, pero Troy sospecha que fue un asesinato. En la lectura del testamento, se revela que Troy es el único heredero de Sub Rosa, una prisión privada con más de 3.000 internos. La junta directiva, liderada por el siniestro licenciado Barragán, intenta convencerlo de vender la prisión a una corporación extranjera. Troy se niega y comienza a investigar los archivos de su padre. Capítulo 2. Descubrimientos inquietantes. Troy descubre que Sub Rosa no es solo una prisión, es un centro de tráfico humano, lavado de dinero y experimentación ilegal. Los internos son usados como mano de obra esclava, sujetos de pruebas médicas y moneda de cambio entre carteles. El sistema judicial está coludido. Jueces corruptos envían inocentes a Sub Rosa para alimentar el negocio. Troy decide infiltrarse como prisionero para entender el sistema desde adentro. Con ayuda de una agente federal encubierta, Valeria Cruz, falsifican su arresto por homicidio. Parte 2. Dentro del infierno. Capítulo 3. El prisionero 47. Troy entra a Sub Rosa como el prisionero número 47. Nadie conoce su verdadera identidad. Desde el primer día, es testigo de la brutalidad. Peleas organizadas, castigos públicos, desapariciones nocturnas. Los guardias, liderados por el despiadado Capitán Rojas, controlan todo con puño de hierro. Troy se gana la confianza de varios internos. Miguel el Maestro, un profesor encarcelado por denunciar corrupción. Doña Rosa, una doctora que se negó a colaborar con un cartel. Abuelo, un anciano que lleva 40 años preso por un crimen que no cometió. El Gato, un joven hacker que fue atrapado por revelar secretos del gobierno. Juntos forman una célula de resistencia. Capítulo 4. El mapa oculto. Troy descubre que bajo la prisión hay túneles secretos usados para transportar drogas y armas. Con ayuda del Gato, acceden a los planos originales y descubren una cámara oculta, donde se realizan experimentos médicos con prisioneros. Mientras tanto, Valeria Cruz intenta proteger la identidad de Troy desde afuera, pero es descubierta por Barragán y secuestrada. Parte 3. Rebelión y sacrificio. Capítulo 5. El motín silencioso. Troy y su grupo comienzan a sabotear operaciones internas, incendian almacenes, liberan prisioneros de celdas de castigo, filtran información a periodistas. El Capitán Rojas intensifica la represión. Abuelo muere protegiendo a Troy durante una redada.
El motín se convierte en una guerra interna. Los prisioneros se dividen entre los que apoyan a Troy y los que temen represalias. Troy revela su identidad a los líderes de las bandas internas y los convence de unirse contra el sistema. Capítulo 6. El juicio de los traidores. Valeria logra escapar y entrega pruebas al fiscal general. Se inicia una investigación nacional. Barragán y Rojas son arrestados, pero el sistema intenta encubrir los crímenes. Troy decide enfrentar a los jueces corruptos en un juicio público. Durante el juicio, se presentan testimonios de prisioneros, grabaciones secretas y documentos que prueban la red criminal. La opinión pública se vuelca a favor de Troy. Parte 4. Redención y renacimiento. Capítulo 7. La transformación. El gobierno interviene sub rosa.